Lo que pasa es que estudiando el marxismo, y a vez de haber tenido la suerte de tener asesores europeos que no tienen la visión anglosajona sobre la economía, sino que tienen una visión, no digamos marxista, pero más abierta, una visión de economía política, y no de la artesanía del mercado y la mercancía y la explotación como eje básico de interpretación de cualquier movimiento económico, me permitió visualizar la crisis. Y ahí está radiografiado. Se pegó en el 2008. Y da la casualidad que precisamente enojado yo con mi partido, porque pusieron a Funes como candidato a la presidencia, porque yo sabía que era un error, no porque tuviera problemas personales con él, sino porque lo conocía, y porque sabía con quiénes se llevaba, y porque sabía que no tenía proyecto político no tenía, y económico menos, porque no sabía nada de eso, ¿verdad? Él era un buen locutor, ¿verdad? Dirigente de programas de intervención. Pues se enojaron conmigo, pues no me importó, y entonces dije, ¿qué hago para que no me quede en el silencio? Entonces escribí un libro que se llama El derrumbe del neoliberalismo. Y da la casualidad que en el mes de abril que yo tiro El derrumbe del neoliberalismo, que su primer capítulo habla sobre la crisis del capitalismo, ese mes se rompe la crisis del 2008. Casualidades que me han favorecido para ver de que no estamos nosotros adivinando, sino que con un rigor científico tratamos de hacer esfuerzos. Yo quiero rescatar una cosa: todo lo que uno produce, para producir en la dimensión que uno produce, tiene que hacerlo con equipos. Yo no puedo adjudicarme un solo libro como una autoría totalmente personal mía, por dos cosas. Primero, porque el pensamiento es de la sociedad, es una acumulación histórica de reflexiones de los humanos, que uno interpreta, analiza y expone, ¿verdad? Y por otro lado, porque para hacer libros, ya voy a decir yo, lo hemos hecho con un equipo. Vamos a hacer el libro El Atlas de la Pobreza y la Opulencia, que tiene 700 páginas, o hacer el primer libro que hice, Las cadenas de producción de la agroexportación en El Salvador, que lo hice en 1985 y se publica en 87 en la UCA. Lo hice con un equipo de estudiantes de economía de México, pues, porque imagínense construir contabilidad marxista. Por primera vez en El Salvador nunca habían construido contabilidad marxista. Yo construí contabilidad marxista allá en el exilio. Nos traían la información y la llevábamos y nos metíamos a veces y sacábamos. Entonces los esfuerzos son de equipo, porque las sociedades solo en equipo, en conjunto, organizados, pueden avanzar. Y así como es la única forma de avanzar en la lucha, también es la única forma de avanzar en el conocimiento, ¿verdad? Entonces, este libro, para no seguir alargando más esta historia, tiene 3 partes para poder encontrarle fundamento a lo que vamos a hablar de El Salvador. La primera parte del libro, y yo no voy a desarrollarlo porque espero que ustedes lo lean, ¿verdad? Solo voy a dar algunos elementos, además de los comentarios que vamos a tener, que sé que van a ser buenos. La primera parte del libro son 2 capítulos que hablan sobre el imperialismo del dólar. Y por eso se llama El derrumbe del imperialismo del dólar. Para hacer ese análisis, yo arranqué de cómo se dio el derrumbe del imperialismo de la moneda inglesa, de la libra esterlina. Cómo fue su fuerza más desarrollada. Su fuerza más desarrollada será a finales de 1890, primeros 15 años de 1900. Ya después de la Segunda Guerra Mundial viene un ataque masivo por la debilidad que empieza a tener, pero que era una lógica diferente, en el sentido que no era un solo imperio. Estaba el imperio inglés,
el imperio francés, el imperio ruso y estaba el imperio alemán. Y el norteamericano que venía asomando. Y esos 4 imperios se desarrollan y se construyen a partir del desarrollo del sistema financiero. Y empieza una organización de la economía de manera dinámica a ser definida y dinamizada a partir de cómo evolucionaba el sistema financiero en el mundo. Y esto, quien lo escribe de manera meridiana, es Vladimir Ilich Lenin. En su libro, El imperialismo, etapa superior del capitalismo, de 1914, 17, cuando fue. Entonces, yo agarro y lo conecto hasta el presente. Porque después de Bretton Woods, cuando ya el dólar hacia un lado totalmente a la libre esterlina, y que se nace el patrón dólar-oro, empieza el imperialismo del dólar. Y empieza el control de la economía del mundo. Así también en esa época, cuando la libre esterlina, el imperialismo más importante era el inglés. Tenía territorios controlados por más de 350.000 kilómetros cuadrados en el mundo. O sea, para dar una cifra, ¿verdad? Era la fuente de financiamiento y la moneda que se utilizaba para circulación de las mercancías. Entonces yo agarro eso y lo uno acá. ¿Y por qué lo uno? Porque me preocupa mucho ver cómo el comportamiento del dólar está en un proceso de crisis abierto y nosotros seguimos dolarizados. Y porque hay muchos economistas escribiendo en el mundo cómo el derrumbe del dólar, cuando se dé del todo, los que estén amarrados, entre más amarrados estén al dólar, van a sufrir una crisis muy profunda, porque la devaluación va a ser muy fuerte. Entonces aquí está analizado en esos 2 primeros capítulos, ¿verdad? Y hasta la última decisión del Fondo Monetario, donde al final entra la moneda china como una moneda de reserva mundial, que nunca la habían dejado entrar, porque el peso de la economía china empieza a ser determinante en los mecanismos financieros internacionales y porque ya hay un proceso de la construcción de un sistema financiero mundial paralelo entre China, Rusia, Irán, lo que son los BRICS, ¿verdad? Ya hay un proceso, les digo, todas las economías europeas ya hacen comercio con China en yuan. Hay muchas empresas aún en Norteamérica que hacen ya transferencias en yuan. Ya China ha empezado a emitir valores para el mercado mundial. Entonces, el mundo está cambiando. Entonces, esa crisis del dólar había que ponerla en el libro, porque si no íbamos a hablar en la ignorancia sobre el problema del dólar en El Salvador y si realmente se justifica salirse de él. Después, para ir rápido, la segunda parte del libro se mete en América Latina. Primero, un pequeño esbozo de cómo se mete el dólar en América Latina, pero profundizando a partir de 2 estudios de caso. Ustedes van a ver el estudio de caso de Argentina, cómo Argentina, cuando se despega del dólar exitosamente, sale de una crisis profunda que tenía, de un neoliberalismo voraz, que entregó, privatizó, llevó a la pobreza a más del 54% de los argentinos, cuando los argentinos son pero un pueblo pequeño a la par del territorio y de la riqueza que tienen, pero estaban en la pobreza porque estaban totalmente en un esquema neoliberal controlado por el dólar y por el Fondo Monetario Internacional. Y hasta que rompen con eso, ustedes van a hallar un análisis a fondo aquí en el libro. ¿Qué pasó en Argentina y cuáles fueron los efectos? Y si un economista de aquí en El Salvador o un político cualquiera me demuestra que eso de Argentina no demuestra de manera concreta, valga la redundancia, de que sí es posible desdolarizarse, pues entonces creo que está en una visión más que todo ideológica e ignorante ante lo que significa que no es cierto que uno, porque esté en el dólar, es peor lo que viene después del dólar. Porque peor de lo que tenemos y lo peor para donde vamos, si no nos quitamos el dólar, lo van a volver a sentir. Yo les digo, yo siento los tambores
de la convulsión social, del levantamiento social, de un posible retumbar político revolucionario en El Salvador de nuevo como en los 70, si no cambiamos este modelo, porque este pueblo ya no aguanta. Entonces, Argentina es ese caso. Después analizo el caso de Ecuador. Aquí muchos compañeros y compañeras en mi partido me han dicho, pero mira, pero si este Ecuador, y Correa es economista también, sí, es economista de una universidad de Estados Unidos, y es doctor, PhD también, va, que no quiere, un ser PhD no garantiza nada, por a mí, porque yo soy doctor no quiere que garantice nada, porque, pues, títulos son títulos, va, eso no garantiza. Pero el presidente Correa, que es un doctor en economía, yo pensé que se iba a quitar la dolarización. Hizo una cosa muy interesante que me animó más, dije yo, ahí viene, porque hizo una auditoría de la deuda, que es un mecanismo perverso, ¿verdad? Y hizo una auditoría de la deuda que le permitió ahorrarse 6.000 millones de dólares que se quitó de deuda. Nosotros aquí hemos insistido sobre la auditoría de la deuda. Hicimos un libro, ahí lo tenemos, que nos ayudó con el apoyo de la ¿cómo se llama?, de los luteranos, Organización Luterana de Suecia, nos ayudaron. Hicimos una sistematización de todos los préstamos que recibió El Salvador desde de la tormenta del Mitch hasta la tormenta 12, y los 1.400 millones de dólares que le entraron a El Salvador en pretexto de los daños, y cómo El Salvador ese dinero, los areneros se lo robaron porque no reactivaron nada o lo utilizaron para resolver problemas de déficit fiscal, y irresponsablemente dejaron al pueblo abandonado con los daños provocados por la naturaleza. Es más, dicen que el del terremoto es que renace el capital Poma en este país. Dicen que ahí fue la jauja más importante de los Pomas cuando se da el terremoto, porque Flores lo puso a manejar el dinero libre, sin que nadie se metiera del gobierno. Todas las donaciones las llegaron a agarrar, y los préstamos, y dicen que ahí la familia Poma otra vez volvió a ser parte del reino de la burguesía oligárquica de este país, y ahora andan invirtiendo el dinero por toda América Latina y por donde quieren, y este país no tiene inversión. Pero eso sí, hacen sus hotelitos muy bonitos. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que El Salvador tiene que cambiar, porque Ecuador, al no hacerlo, cometió un gran error. Ecuador, ¿por qué sostuvo el dólar? Porque nosotros lo hemos sostenido. A nosotros nos ha costado millones de dólares. A Ecuador le ha costado millones de dólares, pero no tuvo la crisis fiscal que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque Ecuador tenía petróleo. Y como yo le dije una vez a un ecuatoriano en un debate que armaron aquí sobre la dolarización, defendiendo él al presidente Correa, le dije, ¿por qué no le dicen a su presidente, en lugar de estar gastando el dinero en defender el dólar, invierte el dinero del petróleo en resolver la pobreza de Ecuador? Se molestó mucho el señor. Pero es que es cierto. Ecuador tuvo dos fuentes de financiamiento para mantener el dólar sin crisis hasta el 2008, 2009, 2010, que fue el petróleo y las remesas de todos los ecuatorianos que estaban en Europa. Que cuando vino la política de migración de España, de sacar a los ecuatorianos, se le empezaron a caer las remesas. Es más, Ecuador se había dado el lujo de poner como tope máximo de endeudamiento el 30% del PIB. Ya lo pasó, porque cuando cayó el precio del petróleo, se acabó la posibilidad. ¿Cómo hizo Ecuador para dar tanto programa social?
le vendió a China anticipadamente petróleo. De hecho, se endeudó porque vendió sus recursos naturales. Ahí está analizado entonces el caso de Ecuador. Y verán cómo, por eso yo les digo a las compañeras y compañeros que han ido a Ecuador y dicen, no, pero mire Ecuador, estudienlo primero, analicen y después opinen. Porque nosotros no tenemos los recursos de Ecuador. Y ahora Ecuador entró exactamente en el mismo tren de endeudamiento y de ajuste fiscal que estamos nosotros. Solo que a ellos les falta llegar hasta donde hemos llegado a nosotros, porque ellos acaban de empezar el proceso. Y nosotros comenzamos en el 2000 y ya con crisis. Porque imagínense que el dólar entre el 2000 y el 2001 y el 2002 empiezan a convertir deuda de corto plazo, los letes, en deudas a 30 años. Los letes son para resolver problemas de caja, o sea, para la comida diaria, para el salario, y los transforman a 30 años, o sea que empezamos a pedir fiado para poder comer y para poder pedir salarios. Y eso ha estado por 17 años. Entonces ahora vienen a decir a mí que van a resolver el problema de la deuda haciendo transferencias de partidas para poder pagar lo de la FIF. Pues no, señores. Esas son las cosas que uno hace, porque no son ciertas. Eso es como echarle sal al mar. A una crisis estructural tan profunda que está explicada por el problema del dólar, está explicada por el problema de los tratados de libre comercio, está explicada por todo el modelo neoliberal, la política fiscal, la corrupción tan descarada y sistematizada que se estableció en el país a partir de los 4 gobiernos de Arena. Ahí están circulando los cheques ahora de todos los que eran políticos sanos que hablaban de corrupción. Ahí están los cheques firmaditos. Ahí está la Escobar. Yo me acuerdo que me la encontré ahí en Washington una vez discutiendo el TLC, allá ella defendiendo el TLC en el Congreso y yo atacando el TLC, ¿verdad? Esa era la tarea que me tocaba en el momento. Claro, la señora, y lo puedo decir sinceramente, no sabía de lo que estaba hablando, pero le estaban pagando quizás unos $20,000 al mes para estar viendo lo que estaba diciendo. Y así ha pasado. La corrupción es muy terrible lo que ha pasado. Yo le echo la cuenta a El Salvador. Si nosotros sumamos los 37,000 millones de dólares que los periodos de